Muy buenas, saludos, bienvenidos una semana más a Diagnóstico. En esta ocasión nos vamos a fijar en la hepatitis C, una enfermedad verdaderamente dramática hasta hace unos años que, sin embargo, gracias a la investigación y a los nuevos tratamientos ha dado un giro de 180 grados, de tal manera que ya no solo es posible curarla, sino que, según los expertos, en unos años es posible incluso que se pueda erradicar. El problema es que es una enfermedad silente. No produce síntomas hasta las fases avanzadas y se calcula que hasta un 80% de las personas que la padecen no lo saben. Vamos a hablar de todo esto con Diego García, que es el presidente de ADARA, una asociación que se dedica sobre todo a la detección precoz del virus del SIDA y de la hepatitis C en pacientes asintomáticos. Enseguida vamos con él, antes un repaso como siempre por la actualidad en 3 minutos. España cuenta con 6 de los mejores hospitales del mundo, según la clasificación elaborada por el semanario estadounidense Newsweek, junto al portal de datos Statista, a partir de la opinión de 40.000 expertos de 25 países. En concreto, se trata de los hospitales La Paz, Gregorio Marañón, 12 de octubre y Niño Jesús, los 4 de Madrid, Valdebrón de Barcelona y Clínica Universidad de Navarra. El ranking recoge los 250 mejores hospitales para cardiología y oncología, los 150 mejores para cirugía cardíaca y pediatría y los 125 mejores centros en endocrinología, gastroenterología, ortopedia, neurología, neurocirugía y neumología. El Ministerio de Sanidad acaba de autorizar y financiar un nuevo tratamiento, la primera inmunoterapia para el cáncer de pulmón microcítico o de células pequeñas, un tumor en el que no había avances desde hace 3 décadas. Se trata de un subtipo de cáncer con un crecimiento agresivo y un pronóstico desfavorable para el que hasta ahora solo se proponía quimioterapia. El tratamiento, que ya se aplica en otros países, ha demostrado una supervivencia a 2 años de hasta el 22% de los pacientes frente al 6% que se logra con las terapias disponibles actualmente. El cáncer microcítico representa el 12% de todos los tumores de pulmón y en más del 70% de los casos se detecta en fases avanzadas y con metástasis en el sistema nervioso central. La pandemia de COVID-19 ha hecho que se dispare el interés de los jóvenes por estudiar medicina. De hecho, la demanda para esta carrera universitaria ha aumentado un 1.200% en el último curso. Así se desprende del informe CID 2020, que analiza los rasgos básicos del sistema universitario español y la relación entre la formación de los estudiantes y su inserción laboral. Ese informe revela un aumento de la demanda no solo en medicina, sino en general en ciencias de la salud, donde hay más de 4 demandantes para cada plaza ofertada. La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre que, si no se trata, acaba siendo una enfermedad grave que además está detrás de la mayor parte de los casos de cirrosis y de cáncer hepático. El virus se transmite a través de la exposición a sangre infectada, incluso en pequeñas cantidades, debido sobre todo al consumo de drogas inyectables, prácticas sanitarias poco seguras y prácticas sexuales que conlleven contacto con sangre. Desde hace unos años existen fármacos antivirales que curan por completo al paciente en unas semanas de tratamiento y que son 100% eficaces en la inmensa mayoría de los casos. Diego García es el director de ADARA, una ONG formada por profesionales especializados en SIDA y hepatitis que lleva a cabo proyectos de información, prevención, cribado y atención precoz de enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Con él hablamos hoy en Diagnóstico sobre la hepatitis C. Diego, hay muchas personas hoy día que conviven con el virus de la hepatitis C sin saberlo, porque en los primeros estadios de la enfermedad es asintomática. ¿Cómo llegan a enterarse estas personas normalmente? Bueno, la manera de enterarte de que eres portador de hepatitis C o que la tienes crónica y está activa viene por diversas vías, pero yo quiero echar un poquito la vista atrás, porque así quizá podamos entender mucho mejor la situación actual. Fijaros, hasta el año 1989 no se descubre la manera de poder detectar los anticuerpos de la hepatitis C.
Con lo cual, hasta entonces la gente pues se sabía que tenían una hepatitis no A, no B y poco más se podía hacer. Claro, eso tenía muchas implicaciones y si nos vamos un poquito más adelante, más atrás, en el 75 todavía no era obligatorio en España el material desechable para las exploraciones, los pinchazos, etc. Con lo cual ahí tenemos toda una base de población que fue muy grande, que estuvo expuesta al virus de la hepatitis C. Luego llegaron los años 80 con la liberación que hubo también en este país y entonces pues hubo mucho consumo de drogas inyectables y también hubo muchas infecciones. Claro, todo esto fueron muchísimas personas las que estaban infectadas de hepatitis C y que cuando ya descubrieron que lo estaban era porque estaban en estadios muy avanzados de la enfermedad, ya tenían una cirrosis pues bastante importante. Y ahí es cuando la gente se enteraba que estaba enferma, porque es una enfermedad muy silente. Afortunadamente la cosa ha cambiado. Hoy en día tenemos mecanismos y bueno, tenemos aparatos muy fáciles de cromatografía de flujo lateral que se puede con una gotita de sangre saber si una persona tiene anticuerpos de VIH. También tenemos aparatos portátiles de amplificación de ARN que también con 100 microlitros de sangre digital podemos tener en apenas una hora saber si una persona tiene la hepatitis activa o no, es decir, si el virus está replicando, y eso ha cambiado muchísimo la manera en que podemos afrontar el diagnóstico, que como ves es completamente distinto. Claro. Aún así, fíjate, con estas facilidades que tenemos hoy en día, todavía de los diagnósticos el 26% es tardío. La hepatitis C es una enfermedad silente que cuando da la cara es porque está ya en fase avanzada. El hígado ya se encuentra deteriorado. En las primeras fases el paciente desconoce que está infectado. Tanto es así que el 80% de los infectados no están diagnosticados. La hepatitis C, por definición, es una enfermedad asintomática y la aparición de síntomas solo están relacionados con el desarrollo de enfermedad hepática avanzada, o sea, cuando aparece la cirrosis y se produce la descompensación, ¿no? Es una enfermedad que consideramos silente y por eso tenemos que buscarla de forma activa y a través de marcadores en sangre. Hacemos un análisis de sangre y detectamos quién está infectado y quién no. A partir de ahí, aquel que tenga carga viral, que tenga virus en la sangre, tiene una hepatitis C y tiene indicación de ponerse un tratamiento y de curarse esa hepatitis. Cuando una persona adquiere el virus, este va directo al hígado a través del torrente sanguíneo. Las nuevas infecciones son asintomáticas y el 30% de los infectados logra eliminar el virus espontáneamente sin tratamiento alguno. El resto comienza a sufrir un deterioro progresivo del hígado. A partir de ahí el virus va a generar una inflamación y esa inflamación va a generar una fibrosis. Esa fibrosis va a ir progresando hasta llegar a la cirrosis, que es el estadio máximo de fibrosis, y es cuando empiezan los problemas de disfunción hepática, ¿no? Entonces, en ese recorrido el virus puede poner en marcha una serie de manifestaciones extrahepáticas y sobre todo es capaz de replicar en algunos linfocitos y hacer una selección clonal, y entonces genera enfermedades que hasta hace unos años pensábamos que eran autoinmunes, como la crioglobulinemia mixta, por ejemplo, y que ahora sabemos que la produce el virus C. Desde hace unos años existen tratamientos, que luego veremos, capaces de eliminar la presencia del virus en nuestro organismo, capaces de curar la enfermedad en un altísimo porcentaje de los casos. Eso ha hecho que cambie radicalmente la situación desde todos los puntos de vista. En la época en que no había ningún tratamiento para la hepatitis C, el cirujano trabajaba con una serie de precauciones, siempre todo el entorno quirúrgico, el cirujano, enfermería, anestesia. Teníamos que trabajar en un entorno de tensión, de protección, porque cualquier pinchazo que pudiéramos tener, cualquier evento, manejando jeringas los anestesistas, la enfermería, los cirujanos con agujas, bisturí, etcétera, pues a veces era una situación muy preocupante. Evidentemente, cuando aparecen los tratamientos, pues estos pacientes van negativizándose, con lo cual la situación cambia radicalmente y la seguridad que tenemos todos, que también se traslada en todos los ámbitos, pues es
es mucho más positiva y es absoluta en estos casos. No obstante, a pesar de los nuevos tratamientos, todavía hay pacientes curados de la hepatitis C que necesitan un trasplante de hígado porque ya su enfermedad había evolucionado hacia una cirrosis. En un futuro, con la implementación y la globalización de estos tratamientos en fases más tempranas, se reducirá, lo lógico que se reduzca el número de trasplantes en estas indicaciones, y eso, por otro lado, nos va a permitir ampliar, de hecho ya se están haciendo planteamientos a nivel nacional e internacional para hacer indicaciones expandidas a otros pacientes que ahora mismo no estamos trasplantando porque los donantes son limitados, y podremos ampliar las indicaciones y expandir las indicaciones de trasplante a otras patologías y beneficiarse a otros enfermos. Y es que antes de la llegada de los nuevos antivirales que cambiaron completamente el abordaje de la hepatitis C, esta enfermedad era la causa de más de 1/3 de los trasplantes anuales de hígado que se llevaban a cabo en España. Es un virus además que se transmite por vía sanguínea. Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles serían, diríamos, la forma más sencilla o las precauciones que hay que tener para prevenir el contagio? Claro, se transmite por vía sanguínea, pero no tenemos que olvidarnos que muchas relaciones sexuales, que no son a lo mejor las habituales, también nos exponemos a sangre. Y estoy hablando, por ejemplo, de prácticas sexuales sadomasoquistas o que implican el uso de juguetes, y entonces en muchas ocasiones, como no se tienen en cuenta este tipo de prácticas, ciertas personas que las practican no se creen en riesgo de poder haber adquirido hepatitis C cuando sí lo tienen. Con la sangre, sobre todo, lo que hay que tener es muchísimo cuidado de no compartir objetos que pueden haber estado en contacto con sangre. Y cuando digo eso, digo desde objetos cotidianos, tipo cuchillas de afeitar. Date cuenta que el virus es capaz de sobrevivir a temperatura ambiente durante más de 3 meses, es decir, dura mucho en temperatura ambiente, con lo cual sigue siendo infectivo. Y luego, otra de las características de esta sangre, de esa infección por sangre, es también por el uso de drogas, ya sea bien inyectadas, pero también inhaladas. En muchas ocasiones, la gente que consume drogas inhaladas, la típica raya de cocaína o de mefedrona, o en estas fiestas que ahora también se han puesto muy de moda entre cierto público gay, que es las fiestas de chemsex o fiestas donde se usan drogas muy sexuales para poder durar durante mucho tiempo las relaciones. Lo que sucede es que se producen heridas, se producen erosiones en las vías nasales, también puede ser en el recto, y por ahí puede ser una vía también de poder adquirir el VHC. La hepatitis C es hoy día curable gracias a la irrupción de nuevos antivirales hace unos años que dieron un giro de 180 grados al tratamiento. Vamos a recapitular. Hasta finales de los años 80 o principios de los 90 se puede decir que no existía un tratamiento medianamente eficaz. Fue entonces cuando se demostró que un fármaco llamado interferón podía ser útil para combatir la hepatitis C. Tiempo después se le añadió la ribavirina. Los inhibidores de la proteasa de primera generación, el telaprevir y el boceprevir, que dan un salto en la terapéutica porque aumentan el número de pacientes que se pueden curar, y además curaban a pacientes que eran más difíciles, pero con una cantidad de efectos adversos increíbles. No era una travesía por el desierto, era una situación que para los profesionales, para nosotros en la consulta, era un padecimiento diario, ¿no? Porque veías a los pacientes con un sufrimiento que en ocasiones pensabas que sobrepasaba casi al beneficio, ¿no? Eso duró poco porque ya a partir del año 2011 empezaron a llegar los primeros datos sobre ciertos tratamientos orales con antivirales que podían mejorar la tasa de respuesta. Y en 2013 y 2014 llega la revolución y se publican estudios que demuestran que el tratamiento con una pastilla al día durante 2 o 3 meses es suficiente para curar la hepatitis C en la gran mayoría de los casos. Una cosa que nos preocupaba mucho antes era los pacientes que probaban un tratamiento y no se curaban, los que llamábamos no respondedores o recidivantes. Estos pacientes se transformaban en pacientes muy difíciles de curar. Pues llegó la pastilla, este tratamiento inicial, y consiguió automáticamente hacer
que se curaran igual, por encima del 90%, tanto pacientes no respondedores como los que se trataban por primera vez, cirróticos o pacientes infectados por el VIH o trasplantados, ¿no? Ahora lo que estamos es perfeccionando, encontrando nuevos fármacos. Probablemente además se conseguirá una producción, un mayor número de fármacos disponibles, una mayor oferta, eso también será bueno para atacar las diferentes variantes de la enfermedad y probablemente incluso para abaratar costes, ¿no? Y es que el coste desorbitado en un principio del tratamiento, unos 1.000 euros la pastilla diaria durante 12 semanas, hizo que el tratamiento de la hepatitis C acabara convertido en un debate social con tintes políticos. Los afectados se movilizaron para exigir que los nuevos antivirales fueran costeados por la sanidad pública. Pero eran muchos cientos de miles de españoles que había que tratar, era un tratamiento eficaz, bien tolerado, era necesario, teníamos que utilizarlo y no parecía que el precio estuviera acorde con ese problema de salud, ¿no? Y por ello fue por lo que se empezó una negociación a cara de perro con el Ministerio y por eso se retrasaba el tratamiento porque había que ponerse de acuerdo. Finalmente, el Ministerio de Sanidad aceptó la inclusión de esos medicamentos en la cartera de servicios de la sanidad pública. Lo más importante aquí no es el dinero, lo más importante es saber cómo tenemos que tratar y de qué forma correcta a los pacientes y garantizarles que la indicación que les den los médicos les llegará. Hoy día el precio de los tratamientos ha bajado mucho y está en torno a los 5.000 euros por paciente. Son en general o tres comprimidos diarios juntos durante 8 semanas o un comprimido al día durante 12 semanas, ¿no? Y igual de fantásticos, los mismos resultados, e igual de bien tolerados. Y yo se lo digo a los pacientes, usted tiene aquí un Mercedes, un BMW, ¿cuál quiere? Eran fármacos extraordinariamente caros y lo siguen siendo, son fármacos muy caros. Pero sin embargo, su utilización y la prevención que han hecho de las complicaciones del desarrollo de cirrosis o de hepatocarcinoma en estos pacientes, pues resulta que ya no solo en términos, lógicamente, de la calidad de vida y de los pacientes, no en términos humanos, sino hablando en términos estrictamente económicos, de coste-beneficio, pues resulta que la inversión en estos fármacos actuales, la prevención de esa evolución negativa de la enfermedad, pues produce unos enormes ahorros de costes a la sanidad pública. Has hecho un pequeño recorrido ya antes sobre la historia de la enfermedad, pero en realidad, ¿cuándo se despierta la conciencia social sobre la hepatitis C? Pues mira, es que había una gran base de pacientes de una edad bastante avanzada que no tenían ninguna solución. Es decir, la única solución que teníamos hasta el año 2011, que se aprueban 2 nuevos fármacos que empiezan a ver como una mejor respuesta a lo que es la hepatitis, hasta entonces teníamos medicamentos que la verdad es que poco hacían. Y claro, la gente se desesperaba porque veían que su salud se deterioraba y que no había mucha respuesta. Es a partir de esa época, del 2011, con la aparición de esos primeros fármacos y en los años posteriores, donde se empieza a ver un rayo de esperanza. Y lo que se encuentra, esa población que había durante muchos años, pues se había visto desamparada, es que de golpe pues los precios son disparatados, el acceso a esos nuevos fármacos muy prometedores era muy difícil y que el Ministerio, en aquel momento estaba Ana Mato, pues no era muy proclive a dar el visto bueno a ese enorme gasto que suponía poner en tratamiento a todas esas personas. Ese es el papel de las asociaciones de pacientes, precisamente informar, acompañar al paciente que recibe el diagnóstico. Ese es, y no solo ese, sino también cribar. Nosotros en la actualidad tenemos un programa aquí en Sevilla de microeliminación de hepatitis C en poblaciones de alto riesgo, como son hombres que tienen sexo con hombres que usan drogas inyectables y en población inmigrante. Y lo que hacemos, aparte de evidentemente dar charlas, informar, crear agentes de salud e intentar que esas poblaciones tengan acceso a una información adecuada de cómo no infectarse, luego lo que también ofrecemos son pruebas rápidas, tanto de anticuerpos como de PCR, donde una persona en el mismo día puede estar diagnosticada y con cita en el hospital para con el doctor iniciar tratamiento.
El tratamiento actual de la hepatitis C se lleva a cabo mediante antivirales, fármacos relativamente recientes que no tienen más de 25 o 30 años de recorrido. Son fármacos que conocieron una explosión en su investigación a partir del VIH, de la enfermedad del SIDA, y que son fármacos de manejo difícil, más que de manejo difícil, fármacos que no es fácil su desarrollo, porque siempre que tenemos un parásito, como ocurre con los antibióticos, lo que necesitamos son agentes que sean capaces de distinguir al parásito, en este caso el virus, o la bacteria en el caso de los antibióticos, y que ataque a esas partículas, pero que no ataque al organismo huésped, es decir, que no nos ataque a nosotros. En particular, los antivirales desarrollados contra la hepatitis C han conseguido curar la enfermedad, erradicar el virus del organismo e incluso lograr que el hígado dañado se regenere en la mayoría de los casos y desaparezcan otros daños colaterales. Si el paciente tenía algo, se le quita. Y ya lo único que queda es lo que esté más allá del punto de no retorno. Y quizás tenemos dos problemas. Uno es que si la enfermedad hepática ha progresado tanto, tiene tal nivel de disfunción, con tanta hipertensión portal, puede ser que ya no seamos capaces de traer al paciente de nuevo a un hígado sano. Y aquellos que han puesto en marcha un mecanismo de oncogénesis pueden seguir teniendo riesgo de desarrollar un cáncer de hígado después de haberse eliminado la hepatitis C, porque el proceso oncogénico ha traspasado ya esa línea roja, ¿no? Tal es el éxito de los tratamientos actuales que ya es posible afirmar con poco margen de error que la hepatitis C se llegará a erradicar. Sí, sin ninguna duda y pronto, ¿eh? Yo en eso es verdad que hay pocas cosas en la vida profesional que pueda generar más ilusión que esto que está pasando, ¿no? Porque lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo perfectamente cómo los pacientes van curándose y vamos quitando problemas. ¿Cuál es el mensaje entonces que tiene que recibir la persona que recibe el diagnóstico de que tiene el virus de la hepatitis C? El mensaje que tiene que recibir es muy sencillo, que lo principal es cuidarse, tener confianza en el médico, tener confianza en el sistema, apoyarse todo lo que pueda en los pares o en iguales o en las asociaciones que puedan darle una información y acompañarle en el proceso, y que no tenga ningún miedo, porque en la actualidad, afortunadamente, es una enfermedad que se cura, no deja ningún tipo de secuelas, pero lo importante es conocerla a tiempo. No es lo mismo una hepatitis C cuando ya tenemos una cirrosis hepática que coger una hepatitis C recién pillada, recién cogida, donde la persona va a poder llevar una vida absolutamente normal y curada de la enfermedad. ¿Y a la sociedad? Y a la sociedad, pues que las enfermedades transmisibles han estado con nosotros desde siempre, y tenemos la prueba con el COVID que van a seguir estando. Entonces, el rechazo sin información no va a ningún sitio. Tenemos que ser una sociedad informada, tenemos que ser una sociedad solidaria y tenemos que ser una sociedad que apueste sobre todo porque todos tengamos acceso a mecanismos rápidos de salud y eficaces y eficientes. A pesar de que la hepatitis C se cura, a pesar de que el paciente tratado puede llevar una vida normal, tener hijos y relaciones sexuales y sociales sin miedo a contagiar, lo cierto es que todavía existe una carga social negativa, una estigmatización del enfermo. Y contra eso solo se lucha con información hasta que llegue el momento, no muy lejano, en el que esta enfermedad quede erradicada. Seguimos avanzando, como les estamos contando durante el diagnóstico de hoy. Una de las principales consecuencias de una hepatitis C maltratada es el cáncer de hígado. Por eso hemos trasladado nuestras cámaras hasta una asociación que reúne a estos pacientes. Vamos a ver lo que nos han dicho. Miedos e infinidad de dudas es inicialmente a lo que se enfrentan las personas que son diagnosticadas de cáncer. Por eso lo primero que se hace desde la Asociación Española contra el Cáncer es poner en marcha el programa Primer Impacto. Para eso tenemos el apoyo de las dos psicólogas que hay para ayudarles a superar esa situación.
dándoles pautas para combatir la ansiedad, para enfrentarse a la enfermedad. Para los próximos 4 años, este colectivo buscará la equidad en cuanto al cribado, prevención y diagnóstico de tumores. Por eso reclaman que para el año 2030 se llegue a una inversión en investigación de 3.000 millones de euros. Que todo el mundo tenga acceso a los programas de cribados que hay para determinados tipos de tumores, que son muy eficaces. Eso no está implantado en toda España por igual. Hay comunidades autónomas que tienen mejor implantación y otras que no tienen tanta implantación. Con ello estamos buscando el que no se quede nadie sin diagnosticar. Por la crisis más gorda que pueda existir, eso no puede parar la lucha contra el cáncer. Porque las cifras que manejan son realmente demoledoras. Hasta que el 2020 tenemos un 21% menos de diagnósticos. Que un 21% puede no sonar mucho, pero mira, te voy a decir que son más de 50.000 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 50.000 cánceres por ahí que se encontrarán cuando den la cara de manera clara y evidente en una fase mucho más avanzada. Aún así, se ha avanzado mucho en la prevención y curación de tumores como el de hígado gracias a la innovación de las técnicas de detección. La forma más razonable de diagnosticarlos es haciendo algún tipo de screening, que es la única manera de diagnosticarlos de una manera más o menos precoz. Esta prueba está dirigida especialmente a pacientes que sufren la enfermedad de la cirrosis hepática, una infección que puede terminar derivando en un tumor cuyas soluciones mayoritariamente pasan solamente por cirugía o trasplante. Bueno, pues ahora sí que tenemos que poner ya punto final al programa de hoy, pero les emplazamos a que vuelvan con nosotros dentro de una semana. Ya saben, en 7 días les esperamos con un nuevo asunto de salud contado desde una perspectiva muy diferente. Hasta luego.